Hola a todos. Voy a partir diciendo que entiendo el que la clase esté en paro en este minuto, la carrera de hecho está en paro. Sin embargo, existen varios factores que nos obligan a nosotros los profesores a seguir haciendo clases. Ahora, habiendo dicho eso, una de las instrucciones que se nos ha dado es no pasar materia nueva. Tomé la decisión de ver algunos temas alternativos que tienen que ver con la unidad 2 de ciberseguridad. El material que vamos a ver a continuación no es obligatorio, pero lo sugiero fuertemente. ¿Ya? Tiene que ver con algunos casos paradigmáticos de ciberseguridad que es conveniente que ustedes revisen y que tengan como antecedente para cuando veamos el parte del contenido obligatorio de la unidad 2. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Entonces, como revisión, dentro de la unidad 2, vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a ver algunos casos paradigmáticos, que son los que espero ver en esta presentación. Los casos paradigmáticos son tres. Son el caso de Estonia en el año 2007, que tiene que ver con lo que se ha llamado el primer ciberconflicto. El caso de Irán en el año 2010, donde por primera vez se utiliza lo que podría ser considerado un arma de destrucción física relacionado con un malware. Y finalmente un par de eventos que sucedieron en Ucrania en el año 2016. Luego de eso vamos a ver en otras clases la definición y el contexto. Vamos a ver qué es ciberseguridad, de qué se trata, qué disciplinas incluye, habiendo tomado como motivación todo lo anterior. Y luego vamos a ver 4 tópicos importantes en los cuales se nos va a ir la mayor parte de la unidad 2, ¿ya? Son 4. Estos tienen que ver con delitos y cifras, donde la pregunta que queremos responder ahí es ¿de qué tenemos que protegernos? ¿Cuáles son los delitos que están sucediendo hoy en día dentro del ciberespacio? Segunda pregunta, que el segundo tópico importante es uno de racionalidad económica. ¿Ya? Habiendo visto todo lo anterior, necesitamos explicar eh, eh, cuán frecuentemente ocurren estos delitos y por qué, de alguna manera, todas las cifras que hoy día existen sobre ciberseguridad, la mayor parte de ellas están equivocadas. Vamos a ver ahí cómo la mayor parte de ellas tienen que ver con encuestas. Y en el tema de la ciberseguridad, hacer encuestas se da mucho para errores. Tercer tema importante en el que nos vamos a detener un poquito más tiene que ver con la seguridad, la ciberseguridad a nivel de nuestro país, de Chile. Vamos a hablar un poco ahí de la política nacional de ciberseguridad y la política de ciberdefensa. Somos uno de los pocos países en el mundo que tienen estas dos políticas. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de ciberdefensa y de disuasión. ¿Ya? La gran discusión ahí en el mundo, tanto en el mundo físico como digital, tiene que ver con un concepto que se llama disuasión. Entonces, en esta grabación, en esta clase grabada, vamos a ver algo acerca de estos casos paradigmáticos. Entonces, el primer caso que vamos a ver tiene que ver con Estonia, que es un país de Europa del Este. Este es Estonia, ¿ya? Es un país pequeño, la verdad, y está justo al lado de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es enorme, no solamente en territorio, sino también en términos de recursos militares, económicos, etc. Y tiene un gran poder político todavía en la zona. Estonia, que está acá, tal cual como muchos de los países vecinos, tiene también una historia fuerte
relacionada con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por si acaso aquí está Ucrania también, del que vamos a hablar a continuación. Como les decía, Estonia es un país pequeño, tiene alrededor de 1,3 millones de habitantes y tiene una singularidad. ¿Ya? 2/3 de los habitantes de Estonia son de ascendencia estonia, ¿ya? Son del lugar, pertenecen, sus raíces están en el territorio. Eh, y tiene 1/4 de población que son de ascendencia rusa. ¿Ya? Al revés de los anteriores, este cuarto de la población, una cantidad apreciable de la población, proviene en realidad son de raíces rusas, de familias, de ascendientes rusos. Y esta distinción es importante porque estos dos grupos étnicos entienden los fenómenos que se producen dentro de Estonia de manera muy distinta, ya a veces incluso de manera opuesta. Estonia ha tenido ocupaciones rusas y alemanas entre 1940 y 1991 y tiene además la siguiente particularidad: depende fuertemente de Internet. ¿Mm? Es uno de los pocos países en el mundo que dependen tan fuertemente de Internet eh, como ningún otro. Ujú. La mayor parte de los estonios tienen una cédula, el equivalente a una cédula de identidad, que es como esta que vemos aquí abajo. Más del 90% de ellos usan esta ID card para la mayor parte de los trámites que ellos tienen que hacer en su vida diaria. Los usan para transacciones electrónicas, los usan para sus votaciones, para realizar trámites en el equivalente a nuestras municipalidades y un largo etcétera. Ya, de hecho, la mayor parte de los estonios no va al banco. El 98% de las transacciones bancarias son realizadas en línea. Ya normalmente no van físicamente al banco, salvo para las cosas inevitables. Y desde el año 2005 tenemos noticia de que hay al menos 8 votaciones por autoridades que han sido realizadas en línea. Tampoco van a lugares de votación físicos para votar. Ellos votan a través de Internet. Ujú. Por lo tanto, Estonia como país depende fuertemente de Internet, mucho más que el resto de los países de Europa y definitivamente mucho más que Chile. Ahora, en el año 2007, el gobierno estonio decidió mover esta estatua, ya que es la estatua del soldado de bronce de Tallinn, eh, a, desde la capital, ¿ya? Desde una intersección céntrica de la ciudad, a un cementerio militar cercano. ¿Ya? Físicamente entiendo que la distancia que movieron esta estatua tiene que haber sido 4 o 5 cuadras, no más que eso. ¿Mm? Y movieron esta estatua motivado por conflictos fuertes entre los dos grupos que viven dentro de Estonia. El grupo de ascendencia o étnicamente estonio y el grupo étnicamente ruso. Ujú. El grupo étnicamente estonio percibe esta estatua como un símbolo de opresión de los rusos. En cambio, el grupo étnicamente ruso percibe esta estatua como un símbolo de la victoria de la Alemania nazi, sobre la Alemania nazi. Ujú. Entonces, para el primer grupo, el étnicamente estonio, esto es un símbolo de opresión. Perdón, en cambio, para el grupo étnicamente ruso, esto es un símbolo de victoria. Entonces, al año 2000, en los últimos días de abril del año 2007, se había estado dando un conflicto muy grande entre estos dos grupos y el gobierno estonio decidió mover esta estatua que había estado ahí desde el año 47 a un cementerio militar cercano y eso generó una serie de conflictos internos, generó protestas, generó revueltas, generó quemazón de cosas en las calles, gente rompiendo vidrieras, como ven ahí arriba a la derecha, autos dados vuelta, etcétera.
Y lo menos que generó fue gente tirándole pintura a la estatua de bronce de Tallinn. Eh, y esto salió fue grandemente reporteado por los medios de comunicación y salió, por supuesto, también no solamente en el país, sino también en Rusia. Y esto generó que el pueblo ruso empezara a aliarse con el grupo étnicamente ruso dentro de Estonia. eh, y empezaron protestas en Rusia por la situación en Estonia. Bueno, los conflictos llegaron a un pic cuando un parlamentario ruso dijo, bueno, este evento debería ser motivo de guerra, y por otro lado, el embajador estonio en Rusia fue atacado en una conferencia de prensa el 2 de mayo. Ujú. Ahora, todo esto llevó a un estado súper grave en términos de orden público, que tuvo que ser acallado, por supuesto, por la policía y por fuerzas militares. Ahora, lo que fue más difícil de contener en realidad fue la reacción de lo que entendemos hoy, que debió haber sido el pueblo ruso contra el gobierno estonio. Comenzó un ataque de negación de servicio. Vimos en las clases anteriores que era un ataque de negación de servicio contra el gobierno, la banca y los medios estonios. Este ataque comenzó el 27 de abril del año 2007 y duró 22 días. Ya congeló servidores web, servidores de correo electrónico, congeló o detuvo en gran parte la infraestructura de redes del país. Entonces, yo los invito un poco a que piensen qué sería de Chile si detuviésemos la mayor parte de los sitios web del gobierno, de los bancos y de los medios de comunicación, diarios, canales de televisión, radio, etcétera, durante 22 días. Es un hecho no menor. Fue grave en su momento. Ahora, dentro de la investigación que se realizó para tratar de entender de dónde venían estos ataques, se encontraron varios avisos como este que aparece en la pantalla, está en ruso, eh, y por lo tanto tenemos ahí antecedentes de que efectivamente esto provino de Rusia. Lo que es esto es un cartel con instrucciones para atacar servidores en Estonia, ¿ya? Y en particular, aquí aparece una fecha, eso es el 9 de mayo. El 9 de mayo es una fecha importante para Rusia, porque se le dice el Día de la Victoria, es cuando celebran ellos la victoria del pueblo ruso sobre la Alemania nazi. Eh, y bueno, hay estos antecedentes más otro montón de antecedentes que están descritos en el apunte. Nos llevan a pensar que en realidad el responsable de todo esto fue el pueblo ruso. Ujú. O parte de la población rusa, indignados por esta situación que estaba ocurriendo dentro de Estonia. Ahora, el gobierno estonio, la verdad es que no tenía experiencia en esto, acudió a los aliados de la OTAN, ¿ya? A la que pertenece la OTAN, o sea, Estonia pertenece a la OTAN. La OTAN le dijo, bueno, no tenemos experiencia en esto tampoco, así que no podemos ayudarte. Sin embargo, aquí están nuestros expertos, ojalá que puedan hacerlo. Y lo que hizo Estonia fue cerrar selectivamente la entrada, aparte de su infraestructura. Lo que hicieron en esencia no fue cortar los cables que conectaban Estonia con el resto del mundo, pero impidieron la entrada desde la Internet de afuera hacia adentro. em, Completamente. Ujú. Lograron establecer estructuras redundantes de manera de al menos dejar funcionando la parte de Internet que estaba dentro de Estonia. Se aislaron del resto de Internet. Ujú. Ahora, la verdad es que Estonia trató por todos los medios que estaban a su alcance de entender qué estaba pasando, por obtener antecedentes que le permitieran defenderse o al menos denunciar la situación frente a la comunidad internacional.
Y todos los antecedentes que ellos recolectaron los llevaban a pensar que era efectivamente el gobierno del presidente Putin. Por supuesto, el gobierno negó su participación, el gobierno de Rusia, incluso frente a peticiones expresas del gobierno estonio de pedir ayuda basado en ciertos tratados. De hecho, había un tratado de cooperación legal que Estonia invocó. Rusia dijo, no, no voy a ayudar. Pasó el tiempo, la verdad es que no pudieron, salvo por reaccionar a posteriori, no pudieron hacer nada más y decidieron simplemente seguir adelante. En el año 2009, un Sergei Markov, que es un profesor de la Universidad de Moscú, estaban siendo entrevistados para una radio. Estaban hablando sobre temas de ciberdefensa y en algún momento dentro de la conversación él dijo, bueno, y respecto al ataque que ocurrió hace 2 años atrás en Estonia, bueno, eso lo hizo un ayudante mío. Días después, un vocero de un grupo juvenil antifascista, vale decir pro-Putin, que se llamaban los Nashi, se atribuyó el ataque y probablemente actuaron desde uno de los países no reconocidos actualmente de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy probablemente fue Transnistria. Ujú. Ahora, a pesar de que el gobierno ruso ha negado consistentemente responsabilidad, la verdad es que, tal cual como dije antes, la mayor parte de los antecedentes apuntan a que ellos lo hicieron. Ujú. De hecho, aquí hay una cita que aparece en Wikipedia de un coronel, Anatoly Siganok, donde en español dicen algo así como, bueno, estos ataques, sin especificar cuáles son los ataques, dice, estos ataques han sido muy exitosos y hoy la alianza no tiene nada que oponer a los ataques virtuales rusos. Ujú. Entonces, sin decir fuimos nosotros, básicamente están diciendo fuimos nosotros y nosotros somos muy poderosos. ¿Qué hizo Estonia? Bueno, la verdad es que si se recuerdan el mapa que vimos al comienzo, Estonia, comparado con la Unión Soviética, en realidad tiene un desequilibrio enorme, ¿ya? Estonia tiene muy poca población, comparado con Rusia, tiene muy pocos recursos militares, por lo tanto, frente a la pregunta de por qué no reaccionaron, por qué no respondieron con fuerza militar, la respuesta es, bueno, porque había una asimetría enorme entre ambos países. No solamente había una asimetría física en términos de recursos militares, sino también una asimetría digital. Ya parte de la estrategia estonia fue buscar recursos digitales que pudieran ser atacados y no encontraron mucho, la verdad. Entonces, lo que hizo Estonia fue lo que hubiese hecho cualquier otro país eh, que tuviese buenos estrategas al respecto. Lo que hizo fue, bueno, no pudimos hacer nada para defendernos, para evitar el que nos atacaran. Lo que vamos a hacer es prepararnos en caso de que lleguen a atacarnos nuevamente, pero no podemos hacer nada más. Entonces, lo que hicieron fue incluir el tema de la ciberdefensa dentro de la alianza compuesta por la OTAN, los países de la OTAN, eh, y llamaron a un montón de expertos en el mundo y le hicieron la siguiente pregunta, bueno, ¿qué parte del derecho internacional es aplicable a la ciberseguridad y a los conflictos en el ciberespacio? Redactaron lo que hoy día se conoce como el Manual de Tallinn, ya que es precisamente lo que acabo de decir, es eh, una investigación jurídica respecto a qué parte de las normas de derecho internacional son aplicables al ciberespacio. ¿Mm? Y generaron también un centro de excelencia de cooperación en ciberdefensa en Tallinn. Hoy en día es probablemente el centro más avanzado de ciberdefensa en el mundo. Ujú. El resultado de esta historia es que Estonia pudo
defenderse, pudo aislarse del resto de Internet, pero nunca supo, a pesar de toda la evidencia anecdótica, no supo oficialmente nunca quién fue. Ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nunca reconoció el que fueron ellos los generadores de este ataque. La segunda historia nos lleva a Irán, a Teherán, la capital, y a Natanz, una ciudad más al sur de Teherán, donde se hace, o se hacía hasta hace varios años atrás, refinamiento de uranio.